Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La mente humana crea categorías de forma instintiva. La muerte provoca ansiedad ya que no se puede clasificar. Si has sufrido discriminación, te habrás imaginado lo maravillosamente diferente que sería la vida si las personas no clasificaran todo lo que ven en categorías como raza, edad y género. Pero categorizar es algo que todos los seres humanos hacen desde que nacen, incluso si nacen ciegos. En 2009, un equipo de psicólogos de Harvard dirigido por Alfonso Caramazza descubrió que las personas que nacen ciegas tienen exactamente las mismas vías neuronales para crear categorías que las personas que nacen ciegas. Para quienes pueden ver, la categorización del cerebro funciona así: al ver un objeto, como un perro o un martillo, se forman diferentes conexiones neuronales entre los ojos, y una parte específica del cerebro que crea categorías. Así clasificados, estos objetos son ahora reconocibles para nosotros como un animal amistoso o una herramienta útil. Sorprendentemente, esta función es una parte tan básica del cerebro que las personas que nacen ciegas tienen exactamente las mismas conexiones neuronales, a pesar de no haber usado nunca los ojos. Esto significa que la capacidad de nuestro cerebro para construir categorías ya existe cuando nacemos. Y dado que nuestro cerebro está tan preparado para encontrar categorías, cosas como la muerte, que no se clasifican fácilmente, pueden causarnos ansiedad. La muerte es difícil de procesar, es tanto un acontecimiento final singular como un proceso continuo. Así que, aunque tratemos de no pensar en la muerte, todavía nos cuesta escapar del conocimiento de que, a medida que envejecemos, estamos muriendo lentamente. Abundan los recordatorios. Por ejemplo, el polvo que se acumula en las superficies, y se arremolina con la luz del sol se compone principalmente de piel muerta que, hace una semana, era una parte viva de nuestro cuerpo. Esto nos recuerda que la muerte, aunque es un final, también forma parte de estar vivos, una contradicción que es difícil de comprender, y una de las razones por las que preferimos no pensar en la muerte mientras estamos sanos. El concepto de buena muerte ha existido durante siglos. Pero morir bien requiere tiempo y preparación. La muerte es un tema difícil. Si se les obliga a pensar en la muerte, las personas tienden a imaginarse un escenario idealizado en el lecho de muerte, morirán sin dolor, mientras duermen, rodeados de las personas que aman. Sin embargo, estas visiones ideales difieren del antiguo concepto de buena muerte. La gente comenzó a luchar por una buena muerte en el siglo VIII a.C., cuando las sociedades de cazadores-recolectores dieron paso a la agricultura y a formas de vida más comunitarias. Alrededor de esta época, las muertes violentas y repentinas se hicieron menos comunes. La vida de las personas era más larga, lo que significaba que podían prosperar y ganar un estatus en su comunidad. La gente ahora tenía una razón para poner sus asuntos en orden antes de morir, y el tiempo para hacerlo. Esto creó un nuevo estándar para tener una buena muerte. Una buena muerte ahora significaba hacerse cargo de las responsabilidades morales, como decidir quién se haría cargo de la herencia o del negocio familiar. También era importante, en estos tiempos medievales, estar preparado espiritualmente para morir, y los enfermos o ancianos solían pasar sus últimos años reflexionando y rezando. En los tiempos modernos, una buena muerte todavía implica poner los asuntos de uno en orden. Por ejemplo, en 2014, CBS News informó sobre cómo el psicoterapeuta John Hawkins abordó su muerte. En sus últimos años, escribió su autobiografía e hizo que un fotógrafo documentara las etapas finales de su vida. Finalmente, Hawkins murió en su casa, rodeado de sus amigos más cercanos. Sin duda, esto parece una buena muerte. Lamentablemente, no todos pueden permitirse un final tan pacífico y reflexivo. Si bien al 70% de los estadounidenses les gustaría vivir este tipo de buena muerte, solo el 25% tiene los fondos para ese lujo. La muerte dejó de ser sagrada en el siglo XIX, cuando los cadáveres fueron profanados con fines de lucro y educación. Se podría pensar que enterrar un ataúd proporciona una seguridad decente. Después de todo, uno está sellado en una caja,
y enterrado de forma segura en el suelo. Sin embargo, hubo un tiempo en que este lugar estaba lejos de ser un lugar de descanso final. En el siglo XIX, cada vez más personas comenzaron a estudiar ciencias médicas y, de repente, los profesores de anatomía necesitaron más cadáveres para que sus alumnos los diseccionaran. Algunas personas se horrorizaron de que se sacaran cadáveres de su lugar de descanso con un propósito tan espantoso. Pero la ciencia pronto comenzó a prevalecer sobre la moral religiosa y, en 1832, el Reino Unido promulgó la Ley de Anatomía. Esta ley permitía a las escuelas de anatomía utilizar los cuerpos no reclamados de los pobres fallecidos con fines didácticos. Sin embargo, simplemente no había suficientes cadáveres para todos. El robo de tumbas o el robo de cuerpos pronto se convirtió en una práctica común entre los estudiantes de medicina y aquellos que buscaban ganar dinero rápido. En los Estados Unidos, el robo de cadáveres tenía connotaciones particularmente racistas, se exhumaba mucho más a los negros que a los blancos. En el Reino Unido, sin embargo, los cuerpos se extraían principalmente de las tumbas de personas blancas pobres. Una vez, unos ladrones de cadáveres ingleses lograron desenterrar el cadáver de una familia acomodada, tras lo cual la indignación pública y las protestas llegaron a un punto álgido. Sin embargo, los cuerpos siguieron siendo secuestrados hasta finales del siglo XIX. El robo de cuerpos era un negocio lucrativo. La profesión incluso se ganó un apodo, resurreccionista. Los resuccionistas solían operar como un equipo de 3 hombres que desenterraban un ataúd, rompían su tapa y sacaban el cuerpo con la ayuda de una cuerda enrollada alrededor del cuello del cadáver. Luego desnudaban el cuerpo, para hacerlo lo más anónimo posible, y se lo llevaban en un carro. Luego se limpiaría la tumba en un esfuerzo por encubrir el nefasto negocio de los resurreccionistas. La medicina moderna ha difuminado las líneas entre la vida y la muerte, creando nuevos dilemas éticos. ¿Qué define la muerte? ¿Es cuando tu corazón se detiene? ¿O es cuando se detiene la función cerebral? Hoy en día, la ciencia está redefiniendo constantemente los términos de muerte. En particular, la medicina moderna ha convertido en algo habitual prolongar artificialmente la vida. En 1947, el cardiólogo Claude Beck descubrió la reanimación cardiopulmonar, RCP, que permitía a los pacientes sobrevivir a un paro cardíaco. Esto cambió la definición predominante de muerte, ya no era lo mismo que un corazón parado. Además, están los ventiladores que pueden mantener a un paciente vivo durante muchos años mientras está en coma artificial, aunque, en estas condiciones, los cuerpos acaban contaminados por una infección. Entonces, dado que los latidos del corazón ya no diferencian a los muertos de los vivos, el neurólogo Robert Schwab propuso que los pacientes podrían considerarse muertos cuando la actividad cerebral ya no es detectable. Sin embargo, dado que es posible que los pacientes se recuperen de una insuficiencia cerebral, incluso esta definición de muerte se pone en tela de juicio. Los médicos y familiares de los pacientes comatosos se enfrentan ahora a una difícil decisión: elegir la muerte o aferrarse a la mínima posibilidad de recuperación y prolongar la vida. Estas nuevas incertidumbres en torno a la muerte han provocado dilemas éticos y han provocado algunos grandes conflictos. En 2013, por ejemplo, una niña californiana de 13 años llamada Jane Matt sufrió una insuficiencia cerebral debido a una serie de complicaciones tras una amigdalectomía. Aunque los médicos declararon muerta a Jai, los padres de Jai no estuvieron de acuerdo, y acudieron a los tribunales para mantenerla en coma artificial. Hasta el día de hoy, Jai sigue con vida mientras la familia y los médicos siguen discutiendo sobre la definición de muerte. Algunas familias, como las de Lia Lee, pueden incluso traer a sus parientes comatosos de vuelta a sus hogares. Los Lee son refugiados laosianos que viven en California, y cuidaron a su hija en estado de coma, Lia, durante 22 años, masticando previamente su comida para poder alimentarla. Solo después de que Lia contrajera una neumonía, que provocó que su corazón se detuviera, sus padres la dieron por muerta. Algunas culturas se comían a sus muertos como forma de duelo, lo que sugiere que podríamos fortalecer nuestro vínculo con los difuntos. Hoy en día, incluso si hay un funeral con ataúd abierto,
la mayoría de la gente presenta sus respetos manteniendo una distancia educada con el cadáver. Las ceremonias funerarias de las sociedades primitivas, por el contrario, eran mucho más prácticas. Algunas culturas primitivas incluso practicaban la necrofagia, la alimentación ritualizada del difunto. Puede sonar espantoso, pero la necrofagia era una parte importante de cualquier funeral para los Wari, una tribu que vive en la selva tropical brasileña. Comerse a los muertos era una señal de amor y respeto por los difuntos, así como una forma de que los vivos lidiaran con su propio dolor. Los dolientes rodeaban el cadáver y lloraban para ahuyentar a los espíritus malignos. Después, los hombres desmembraron ritualmente el cadáver, y cocinaron todas las partes comestibles sobre el fuego. Pero no era la familia inmediata la que se comería el cuerpo, sino los parientes lejanos y los familiares lejanos. Para evitar ofender el espíritu de la persona muerta, los miembros de la tribu se aseguraron de consumir por completo cada trozo de carne. Las partes no comestibles del cuerpo, como los huesos y el pelo, fueron arrojadas al fuego para que, al final de la ceremonia, no quedara nada. Entre los Wari, esta práctica no terminó hasta la década de 1960. Estas costumbres tempranas proporcionan una idea de cómo la cultura moderna podría beneficiarse de una relación menos distante con el difunto. Para la tribu Wari, la necrofagia era un intento de mantener literalmente al difunto dentro de la familia. Incluso las cenizas de los difuntos se esparcen directamente bajo el suelo de la casa donde duerme la familia. Si bien nadie sugiere que empecemos a comernos a nuestros muertos, ciertamente hay formas en las que podríamos tener una relación más sólida y personal con los muertos, una relación que podría ayudar a las personas de hoy a encontrar mejores formas de llorar. La fotografía de Memento Mori en la Inglaterra victoriana muestra el valor del dolor y la ambigüedad de la muerte. Memento Mori es una antigua frase latina que significa, recuerda que morirás. Sigue recordando a la gente hoy en día que no son inmortales, pero en la Inglaterra victoriana del siglo XIX dio lugar a una industria completamente nueva, las fotografías Memento Mori. Se trata de fotos que muestran a un ser querido recientemente fallecido en una postura realista y en un entorno cotidiano, a menudo apoyado junto a miembros vivos de la familia. Estas fotografías se convirtieron en una moda tan popular que los victorianos estaban dispuestos a pagar una cantidad considerable de dinero por ellas. El dolor era tan importante para ellos que no era raro que estas fueran las únicas fotos que poseía una familia. En ese momento, las cámaras eran máquinas pesadas que utilizaban placas de cobre, vapor de mercurio y cristales químicos, todos los cuales eran muy caros. Además de eso, producir una fotografía llevó una cantidad de tiempo considerable. Todo esto significaba que pocas personas podían darse el lujo de tomarse más de una fotografía, por lo que optaron por ahorrar para una foto significativa de Memento Mori. Esta tendencia también ilustra la creciente ambigüedad que tenían los victorianos en su relación con la muerte. Por ejemplo, estas fotos antiguas, que muestran a una persona muerta en una postura muy realista, pueden parecer espeluznantes hoy en día. Los cuerpos parecen dormir pacíficamente, sentados en un sillón o estar de pie, apoyados en un poste de madera. Las fotos del Memento Mori hacen todo lo posible por ocultar la presencia de la muerte. En una foto, parece que un niño pequeño duerme plácidamente en una cama. Sin embargo, si se examina más de cerca, se puede ver que la foto está tomada a través de un panel de vidrio, y en ese cristal hay un letrero apenas visible que dice cuarentena contra la viruela. Lo que realmente muestran muchas de estas fotos es la capacidad humana de negar la muerte, y los esfuerzos por hacer que nuestros seres queridos sigan viviendo. Las tradiciones conmemorativas modernas emergentes incluyen la recreación de la vida, los funerales y los memoriales en Facebook. ¿Alguna vez has ido al funeral de alguien y has pensado, vaya, ojalá pudiera estar aquí para ver esta increíble concurrencia? Bueno, no estás solo. De hecho, las crecientes tendencias actuales están convirtiendo a los difuntos en el verdadero alma de la fiesta. O al menos esa es la idea detrás de algunas ceremonias nuevas y excéntricas, como los funerales que recrean la vida. Una familia de Nueva Orleans llegó a los titulares en 2014 cuando organizaron un funeral para su madre recientemente fallecida, Miriam Burbank, y se aseguraron de que asistiera.
Miriam estaba disfrazada, llevaba gafas de sol y estaba sentada en una pose realista en su propia fiesta. Y su familia también se aseguró de que estuviera rodeada de las cosas que más le gustaban: cerveza, cigarrillos, música y una bola de discoteca giratoria. Luego está la pose mortuoria de Christopher Rivera, que quizás sea aún más llamativa. Para su funeral, colocaron el cadáver del exboxeador de pie justo afuera de un ring de boxeo, como si estuviera a punto de comenzar otro combate. Algunos podrían encontrar estas exhibiciones de mal gusto, pero se podría argumentar que son más apropiadas que la tendencia predominante de amigos y familiares que muestran un desprecio general por los cuerpos de los fallecidos. Además, Internet ha creado nuevas posibilidades sobre cómo podemos recordar para siempre a los muertos. En particular, los memoriales en Facebook se han convertido en una gran tendencia durante la última década. Actualmente, hay 30 millones de perfiles en Facebook que siguen funcionando a pesar de que el estado del propietario ha cambiado a fallecido. En un giro que no estaría fuera de lugar en una historia de ciencia ficción, los muertos pueden incluso enviar mensajes a sus seres queridos desde el más allá de la tumba, siempre y cuando planifiquen con antelación. Facebook ahora tiene una aplicación llamada iFeed, que permite a los usuarios escribir mensajes destinados a que sus seres queridos los reciban en fechas especiales en caso de fallecimiento del usuario. Si bien puede parecer una buena idea a primera vista, mantener los perfiles de Facebook vivos puede hacer que a las personas que están de luto les resulte más difícil aceptar la finalidad de la muerte de su ser querido.